Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia y bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un hombre a sembrar
y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y la arrebata, y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Explicarles la parábola sería una pretensión fuera de lugar. Ya lo hizo Jesús
donde pone las imágenes y el significado. Hoy solo les quiero ofrecer como el escenario, el contexto de reflexión para que obtengamos pues esta riqueza que hoy Jesús mismo nos explica y nos da su significado. Y les daré por ahí dos, tres elementos que nos ayuden a saborear con toda riqueza esta parábola. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, así es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado. El centro de la parábola no es tu análisis de ver qué tierra eres. El centro de la parábola no te invita a ver y a medir tus frutos y a colocarte en una posición conveniente. No. El centro de la parábola es la palabra que sale de la boca de Dios. Este primer elemento nos ayuda a comprender con más profundidad esta palabra, que es en la parábola presentada como la semilla sembrada, que cae en tierra. Bien, tiene sus características la palabra. La palabra que sale de la boca de Dios es acción. No es nada más la articulación de sonidos, no, es acción. Ahí ya vamos como centrando el valor de la palabra en la parábola. Vemos la debilidad de la palabra y todos vamos constatando a lo largo de la historia cómo nos encontramos con personas de muchas convicciones, pero cortas. Pueden decir una cosa un día y se cambia el discurso otro día. La palabra se ha devaluado. Así como puedo incluso hasta jurarte por mi vida, la palabra deja de tener su valor porque te descubren en tu mentira. Sí, tenemos ejemplos en la televisión, pero también hagamos lo nuestro, ¿no? En donde la palabra que ocupo es vana. La palabra que sale de la boca de Dios es acción. Provoca algo, mueve algo. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Y Dios pone nombre y así se conduce. La palabra que sale de la boca de Dios, y el profeta Isaías lo entiende y lo expresa bellamente, no regresa a Dios sin haber empapado la tierra. Esta es la primera característica. La parábola que hoy hemos escuchado está centrada en
la palabra de Dios. Bien. Otro elemento que nos ayuda a comprender la parábola, a ponerla en el contexto, es el reino de Dios. El texto de la parábola, cuando habla de esta palabra, de estas imágenes, van a hacer referencia al reino. Lo dirá a la mitad del texto que hoy hemos escuchado. Él les respondió: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino. Las parábolas, y ya vamos uniendo los elementos, la parábola que hoy hemos escuchado se refiere a la boca, a la palabra que sale de la boca de Dios, que es acción. Y aquí coincide con lo que hemos dicho en otras ocasiones. El reinado de Dios. Esta parábola entonces se refiere a la acción única de Dios y que tú la registras en tu vida cuando experimentas salvación de parte de Dios. Ya, ahí tenemos el otro elemento. Las parábolas entonces no son imágenes, metáforas, enseñanzas normativas ahí, ¿verdad?, de leyes morales, imágenes, no. La parábola que hoy hemos escuchado se refiere a esta palabra que sale de la boca de Dios, que se vuelve acción salvadora en ti. Por eso les decía que es riesgoso tomar nada más la parábola y decir, pues soy tierra, bueno, a veces doy fruto, a veces no, y bueno, terminaríamos haciendo un menjurje ahí. Y todo a nuestro favor. Casi diríamos, no nos quedemos en ese accionar tuyo. Más bien es, ¿cuál es tu posición delante de esta palabra que ha salido de la boca de Dios y que va a accionar en ti para salvarte? ¿Cuál es tu posición? Y aquí es donde empieza la cuestión, la resistencia, porque el tercer elemento, cuando se habla de la palabra que es reino, que es reinado, que es acción exclusiva de Dios, no estamos refiriéndonos nada más como al libro, a la Biblia, no nos estamos refiriendo a nada más al material como tal, la palabra, el leccionario, la Biblia, no. ¿Quién es la palabra? De hecho, se vuelve hasta alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién es? Y este es el tercer elemento, es Jesús. La parábola, entonces, está centrada en esta palabra que ha salido de la boca de Dios. El verbo estaba con Dios y era Dios, así lo dice Juan. La palabra estaba con Dios y era Dios, el Logos. Que al ser enviado va a actuar en favor de la salvación del hombre. Ahora sí, ¿cuál es tu posición delante de la palabra? Y no nos referimos, les decía el libro, sino delante de Jesús que salva y que viene de Dios y que es Dios. ¿Cuál es tu posición? Podemos entonces en este contexto entender y profundizar
la parte media de la parábola, donde enuncia la parábola, después entra como esta instrucción, esta explicación, y después termina dando el significado. Entra este diálogo con los discípulos. Porque los discípulos dicen, ¿por qué a ellos sí les hablas en parábolas? Y a nosotros no. Y Jesús hace una distinción, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, la forma como Dios salva. Coloquémonos en este lugar. Preguntémosle a Jesús, ¿por qué a ellos les hablas? ¿Por qué no les queda tan claro a la gente de allá afuera, ya determinantemente, ya que sepan quién eres? ¿Y por qué se confunden tanto allá afuera? Y podríamos escuchar esa hermosa, vamos a dejarnos consentir el día de hoy. Vamos a colocarnos en el lugar de los discípulos. Y bien le podríamos preguntar, ¿por qué allá no te entienden? Y tal vez la respuesta de Jesús es, porque a ustedes se les ha revelado este misterio. Vean su vida. ¿Qué pecado no ha sido lavado, purificado por esta palabra que ha salido de la boca de Dios y que es salvación? ¿De qué manera Dios te ha revelado su reinado? Es decir, yo, y con mi acción que es exclusiva de Dios, que es purificarte, salvarte. ¿Qué no has experimentado de eso? A ustedes se les ha concedido experimentar salvación. Si pudiéramos parafrasear sería, a ustedes los he salvado del pecado, los voy salvando del pecado, los voy rescatando de su propio pecado, de su propia esclavitud, de su propia soberbia, de su propio egoísmo, de sus propios temores, de su propia ambigüedad, de su propia mentira, los voy salvando. Bien, a ustedes se les ha concedido. Pero a ellos no. Y la parábola entonces tiene una función. No es un cuentecito, no es una metáfora hermosa donde Dios ocupa nada más imágenes comprensibles. No, la parábola revela y oculta. Por eso se necesita la posición de la persona. ¿Quién va a comprender la riqueza de la parábola? Aquel que se abra. ¿Quién no? Aquel que se ha construido a partir de lo poco que cree tener. Y ahí viene la distinción. Dice el texto, pero a ellos no. Porque viendo no ven, dice el texto. Pero ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. La parábola no es para que entiendas, es para que tomes postura en la vida. No es una explicación de cómo te debes de comportar, es una provocación que hace Jesús para que tú tomes postura delante de Él. Les pongo un ejemplo. Está la realidad de la pandemia. Podemos enfrentar la vida con lo poco que creemos tener. Y hay frases que pueden evocar eso poco y que Jesús es contundente, pues aún eso poco se les quitará. Delante de la palabra, aún eso poco, en lo que tú te quisiste construir, aún eso poco que tú creías tener, es desbaratado con la palabra. ¿Cómo se puede interpretar? Por ejemplo, este periodo de la pandemia. Con lo poco que creemos tener. Y escuchamos frases, ¿no? Todos juntos, lo hemos hecho otra vez, otras veces, saldremos más fuertes. O con lo poco que creemos tener, pues a lo mejor a nivel mundial, a nivel también país, endiosar a alguien, es lo poco que tenemos.
y con eso poco queremos construir tanto. Pues aún eso poco se les quitará. Pero hay otra forma de construir aquellos a los que sí se les ha revelado los misterios del reino, la misteriosa forma como eres salvado. Por supuesto que sí. Y esos nadarán en la abundancia. Jesús va a ocupar la imagen del profeta Isaías, que es muy fuerte. Pero ocupando esa imagen nos va a ayudar a comprender cuándo he querido interpretar la realidad desde lo poco que he tenido y cuándo la logro interpretar desde la palabra de Dios, desde Jesús mismo. ¿Cuándo? ¿Cómo consigo ver la diferencia? Y la palabra de Dios nos lo dice. En ello se cumple aquella profecía de Isaías. Oirán una y otra vez y no entenderán. Cuando tú construyes desde lo poco que crees tener, y vamos a ponerlo así, desde tu orgullo, tu soberbia, tu poderío, tus seguridades, tus pocas convicciones, no entiendes la realidad para nada y se te vuelve a hacer engrudo la realidad. Se te vuelve a complicar. Vean, vamos a ir saliendo de la pandemia a lo mejor, pero ya está otro problema encima y no sabemos ni cómo. A nivel de país, a nivel de nación, a nivel personal, a nivel mundial. Cuando queremos construir desde poco, por más que queremos ver, no vemos, no interpretamos, no entendemos, dice el texto, oirán una y otra vez y no entenderemos nada. Porque hemos querido construir desde lo poco. Y eso poco, ante la palabra, queda pulverizado. ¿Qué seguridades vas a tener? ¿Qué seguridades vamos a tener cuando hemos construido desde lo poco? Pura terquedad, pura necedad. Y una y otra vez caemos y caemos. Me evoca mucho esa imagen cuando las personas dicen, es que no entiendo por qué me pasa esto a mí. Qué doloroso. No sé por qué me ocurre esto a mí. Una y otra vez. Es que has querido interpretar tu vida desde lo poco. Es que ¿por qué vuelvo a caer? Yo ya había entendido y vuelvo a caer. Has construido desde lo poco, desde ti. No has permitido la palabra. Lo podemos decir a nivel también de nación. Es que, como decíamos, ¿no? Cada sexenio con esa esperanza y después no. ¿Y por qué otra vez? Pues porque hemos querido construir desde nosotros. Desde lo poco que tenemos. Y la imagen de Isaías es contundente. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Así se cumple esta profecía. Hay confusión, hay vacío, queremos ver y pensamos que ya tenemos las cosas claras desde nuestra poquedad que tenemos, y no, y se nos vuelve a complicar la realidad y una y otra vez. Y aquí viene la clave para interpretar cuándo he construido desde poco y cuándo desde la palabra. Porque han endurecido su corazón. Cuando tú construyes desde lo poco, el corazón se endurece. Y vas a actuar con el corazón endurecido. Porque nadie nos la vuelve a hacer. Porque nadie me vuelve a ver la cara. Y porque no me vuelve a pasar esto a mí. Es curioso cómo hasta en el virus podemos encontrar un enemigo. Y te vamos a vencer y se endurece el corazón. Cuando construimos desde lo poco, endurecemos el corazón. Y viene la otra imagen hermosa. Han endurecido su corazón, dice el texto, han cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Y viene la frase, porque no quieren convertirse ni que yo los salve.
Ya hay una clave entonces. Entender la realidad desde la palabra de Dios es: ¿de qué me está salvando? ¿Qué pecado está purificando en mí? La acción amorosa de Dios, que lejos de enjuiciarme, viene a limpiarme. Y entonces, esta pandemia, por ejemplo, este periodo de pandemia, vista desde la poquedad, nos puede endurecer, pero vista desde Dios es de qué manera Dios ha abierto mi corazón para convertirme, para darme un proceso de conversión, para que haya un proceso de transformación en mi persona. ¿Qué tanto este periodo ha revelado en mí mi pecado, pero también la acción salvadora de Jesús? Esta es la postura delante de la parábola, delante de la palabra. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. El fruto no es tuyo. No regresará a mí sin que haya empapado la tierra. El fruto es del Hijo que ha sido enviado. No es tu fruto porque tú vas a empezar a decir, bueno, yo he hecho cosas buenas. No, el fruto es el fruto de la conversión. Y eso solamente lo produce el Hijo. Bien podríamos entonces preguntarnos, en este periodo de pandemia, ¿qué tanto ha permeado la semilla en mi persona? ¿Y cuál es la clave para saber que ha permeado en mí la semilla de la palabra? Es qué tanto me he dejado transformar yo. No sea que terminamos nada más viendo hacia afuera, ¿verdad? Es que aquel está mal, es que aquel no supo manejar la situación, es que aquel... Y terminas no viéndote tú. Allá afuera son solamente imágenes para que tú te reflejes. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda delante de la palabra, pues estas dos experiencias hermosas, ¿no? Primero, déjate consentir, ¿verdad? A ti te he revelado salvación. A ti se te ha revelado los misterios del reino. A ti te he salvado de tu pecado. Y si llegamos a tener tentación de querernos construir con lo poco que nos creemos, pues Dios nos conceda que eso poco sea destruido por la palabra. Nos vamos a dar cuenta que en la medida en que nos abramos a la conversión, a implorar la salvación de Jesús, el fruto llega, no como obra nuestra, sino como acción de aquella palabra que ha salido de la boca de Dios para transformar al mundo. Esa es nuestra oración.